Buenos días, les saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hoy viernes 19 de febrero, con el pasaje bíblico Mateo 15, 1 al 20, y con un título que dice así: lo que hay en el corazón. Pedimos a Dios que por medio de su Espíritu nos ayude a comprender su palabra. Dice aquí: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: siempre había problemas con los escribas y con los fariseos. Ellos no descansaban para atacarlo, para murmurar, para quejarse, para enfrentarlo, para cuestionarlo y para preparar emboscadas, etcétera, etcétera. Pero para Jesús eso no era un problema de importancia. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí había entonces un conflicto entre las tradiciones de los ancianos y los mandamientos de Dios. Jesús lo expresa así: ustedes nos acusan a nosotros de quebrantar la tradición de los ancianos, yo los acuso a ustedes por quebrantar el mandamiento de Dios. Y les pone un ejemplo muy conocido. Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado. Era conocido por la ley de Dios de manera explícita de que los padres, cuando ya eran ancianos, sus hijos tenían la responsabilidad de cuidarlos y sostenerlos. Esa era una ley que no se podía quebrantar. Pero aquí en el versículo 5 dice: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Lo que está queriendo decir aquí es: en conformidad a la tradición de los ancianos, lo siento papá, lo siento mamá, no puedo ayudarte, porque he jurado a Dios darle a Dios todo lo que yo hubiera juntado para ustedes. La tradición daba como válida esta decisión. En consecuencia, se obedecía una tradición y se rompía o se quebrantaba el mandamiento de Dios. Y prácticamente Jesús les dijo claro: ya no ha de honrar a sus padres o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios. Mire lo que realmente había en el corazón de estos judíos. Las tradiciones quebrantaban el mandamiento superior, que es el mandamiento de Dios. Y eso no solamente era para aquel tiempo, sino que en este tiempo nosotros como iglesias podemos caer en ese peligro, que por honrar tradiciones quebrantemos el mandamiento de Dios. Dice aquí, como siempre, el Señor muy directo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina
mandamientos de hombres. Las tradiciones se habían colocado por encima del mandamiento de Dios. Y entonces dice el versículo 10 que el Señor convoca a la multitud que estaba ahí. Oíd y entended. No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Había una ley levítica exclusivamente para los sacerdotes que ministraban en el templo, que cuando se trataba de comer los panes consagrados tenían que lavarse las manos. Esa ley era para eso, y de ahí no tenía que ir más lejos, solamente para los sacerdotes levitas. Eso fue trasladado a la ley de los ancianos para que todos los judíos celosos de la tradición no podían comer el pan sin lavarse las manos. Y esto es lo que criticaban ellos a los discípulos de Jesús. Maestro, ¿qué pasa? Tus discípulos están comiendo pan y no se han lavado las manos. Y a esto Jesús entonces invoca a Isaías y les confronta con una realidad que ellos muy bien conocían, de eludir la responsabilidad con sus padres. Y les dice claramente que no porque yo no me lave las manos me voy a contaminar, pero si hay algo que contamina es lo que sale de adentro. Y dice aquí la palabra de Dios: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Se ofendieron porque Jesús no aceptó sus tradiciones que iban contra el mandamiento de Dios. Hay tradiciones que no van contra el mandamiento de Dios, pero estas sí iban contra el mandamiento de Dios. Y el Señor dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, refiriéndose a ellos. Ok. Dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Tristemente es eso. Quienes los van a seguir a ellos tienen un destino que no tiene que ver con las promesas y las bendiciones que Dios tiene con los que creen en Él. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y el Señor le responde: tú también no tienes entendimiento, Pedro. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y luego termina en una letrina? Pero lo que sale de la boca no se va a una letrina. Lo que sale de la boca va a afectar las vidas de los demás. Y esto lo llama: esto contamina al hombre. Un insulto, ¿cuánto contamina? Un chisme, ¿cuánto contamina? Un mal gesto, ¿cuánto contamina? Una acusación, ¿cuánto contamina? Dice que, y dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, salen del corazón. Y esto sí realmente es de temer, porque contamina al hombre, como bien dice el Señor. Estas cosas son las que contaminan, así lo dijo, de manera explícita. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina. Mis queridos hermanos, aquí el Señor, poniéndonos en relieve que hay veces podemos construir tradiciones
que son cosas que no tienen arraigo en la palabra de Dios y las ponemos como superior a la palabra de Dios. Y esto es lo que pasaba con los fariseos, con los escribas. Habían tradiciones que habían construido con el fin de ser más celosos para Dios, y terminaron colocando esas tradiciones por encima del mandamiento de Dios. El Señor invoca a lo que escribió el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El mandamiento de Dios no nos aleja de Dios. Las tradiciones sí nos alejan de Dios. Y lo que debían ellos era poner por encima de todo el mandamiento de Dios. ¿Se dan cuenta? Que el hijo, frente a la responsabilidad de sus padres, el hijo podría, gracias a la tradición, podía descuidar su responsabilidad con sus padres, con el pretexto: no te puedo ayudar, porque con lo que yo te voy a dar es algo que lo ofrecí a Dios. Entonces la tradición apoyaba esto, y quedaba como resultado que habían ancianos desamparados, que la ley los tenía amparados, pero que la tradición los dejó vulnerables. Muchas veces el legalismo puede destruir lo que el Señor nos ha enseñado, es a tener compasión. Tristemente, donde no hay legalismo, hay mucho odio. Donde hay legalismo, ya no hay ese deseo de poder tener un corazón bondadoso para el prójimo. El Señor nos enseñó la compasión. El lema del año pasado era eso: ser como Jesús, llenos de tierna compasión. Y esa compasión se anula por las tradiciones y por los reglamentos que a veces nosotros mismos construimos. Que siempre la palabra de Dios esté por encima. Que la palabra de Dios sea siempre nuestro alimento diario y el que norme nuestra conducta. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, porque solo tu palabra nos puede enseñar el correcto camino, la luz verdadera, para que nosotros podamos andar en ella. Ayúdanos, Señor, a no estar bajo tradiciones ni leyes humanas que contradigan la ley divina. Danos siempre un corazón que corresponda al corazón labrado por el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente, hermanos.